Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Rostros fieles de cada charla y eso es muy padre. La verdad que sí da mucho gusto verlos porque significa que realmente disfrutan de estas charlas y en algún momento dentro de ese disfrutar, pues por supuesto que también aprovechamos y aprendemos bastante. Así que qué bueno, nos da mucho gusto verlos, bienvenidos. Pues esta es la charla número 13 de esta cuarentena, que hace un momento Luzma y yo comentábamos que esta nueva normalidad incluye la incertidumbre, el no saber cuándo va a terminar esto y si vamos a continuar viviendo vía Zoom o si poco a poco vamos a volver a interactuar, pero pues es parte de esa capacidad de adaptarse a las cosas que también lo estábamos comentando ella y yo. Bueno, pues los dejo con Luz María. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué gusto volverlos a encontrar en este espacio que tanto Dani como yo brindamos con mucho cariño y además con mucho gusto. Pues ahora sí que intento siempre poner un título como interesante a las charlas, ¿no? Y yo oía siempre esto de renovarse o morir y realmente la charla es la adaptación al cambio, ¿no? De una manera como más formal. Pero como yo no soy nada formal, o renovarse o morir. Y yo creo que desde un principio yo planteé que esta situación era un gran desafío y un gran reto, ¿no? Y yo, pues ahora, después de tanto tiempo, porque ya van 4 meses para mucha gente, a lo mejor un poquito más, igual que yo, igual y se preguntan si esta situación ya llegó a lo que nos han dicho que va a ser la nueva normalidad. Porque si ya llegó, pues ahora sí que renovarnos o morir, porque yo al menos no estoy dispuesta a estar encerrada tantísimo tiempo en mi casa. Entonces, si esto va a ser lo normal, pues hay que hacer como en las películas, en donde para salir de la cápsula uno se viste de astronauta, pero sale, porque de otra manera, pues sí es muy, muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Ya ahorita he visto varios artículos, sobre todo españoles, que nos llevan la delantera, inclusive italianos también, algo sobre el Reino Unido, de las consecuencias a nivel psicológico y emocional que están teniendo los confinamientos, ¿no? Y realmente vamos a ver que parte del cambio que nos habla de 4 etapas. La primera es la negación, y yo creo que hay muchas personas que están en esa etapa de negación, no como muy conscientes de que esto pues se puede ir a no sé cuántos meses más, y que sí urge adaptarnos y empezar a tomar medidas que nos permitan estar como menos ansiosos o menos cerrados a la posibilidad de aceptar que tenemos que hacer cambios. Cada persona es distinta en la forma y en el proceso que vive ante un cambio. El cerebro no está lejos de lo que podamos nosotros imaginar. Al cerebro no le gustan los cambios. El cerebro no está diseñado para los cambios. Cuando hay un cambio, sobre todo de una manera tan drástica como el que estamos ahorita viviendo, que es un cambio que implica muchos cambios y que además es un cambio muy fuerte, el cerebro entra en alerta y precisamente lo que genera son estos estados de ansiedad y de angustia, pero sobre todo es como un mensaje de todo lo que habías estado haciendo no estaba correcto, te estás equivocando, lo hiciste mal. Y entonces eso es lo que genera una enorme resistencia al cambio y es lo que muchas veces no nos permite hacer los cambios con facilidad. Entonces, es una cuestión de actitud. Quien les habla es una persona muy, muy estructurada.
Me pueden decir que también, pues, obcecada, necia y rígida. Bueno, pues todo eso en combo, multiplíquenlo por 10. A mí efectivamente me cuesta muchísimo trabajo flexibilizarme y cambiar. Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque soy así como muy estructurada. Y sé perfectamente que esa estructura es lo que a mí me da seguridad, ¿no? Y bueno, Dani puede atestiguar porque efectivamente cuando dice, y tóquense los dedos de los pies, bueno, los tobillos, no, las pantorrillas. Y yo me quedo como en las rodillas. Entonces ahí voy viendo, ¿no? Que precisamente la estructura de la columna es lo que refleja tu grado de flexibilidad, ¿no? Y yo estoy muy consciente, bueno, en 2 años he avanzado, ¿eh? Y mucho, pero la verdad sí me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero bueno, uno está haciendo su mejor intento y yo creo que eso es muy importante. Adaptarse al cambio no es fácil y lo que genera de entrada es mucha inestabilidad e inclusive mucho desequilibrio emocional de entrada, ¿no? Entonces, yo creo que varios estamos en esa etapa de sentir, y lo hemos comentado en otras charlas, esa ansiedad que puede reflejarse en diferentes conductas, ya las vimos, como estar comiendo o estar pegada a la televisión o no poder dormir bien. Y sobre todo cuando sentimos que tenemos que tener un cambio obligado, cuando sentimos que el cambio es impuesto, eh, aparecen obviamente muchas resistencias y mucho rechazo. Es importante porque se ha trabajado ya mucho sobre este tema de adaptación al cambio y se descubrieron 4 etapas. A mí se me hace un proceso en verdad muy interesante porque aunque todo mundo tiene diferente forma de enfrentar el cambio, el proceso se vive igual. Y el proceso tiene 4 etapas. Una que sería la de negación. Si nos vamos a la primera lámina, por favor, Dani. Y en esta primera etapa, que es la negación, eh, se caracteriza por esas, y yo creo que todos lo estamos viviendo, unos a lo mejor ya se adelantaron o están atrasaditos. ¿Cómo puede estar pasando esto? A mí esto lo viví en verdad que 2 meses, yo creo, si no es que más. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo puede realmente entramos en este no tiempo, en esta incertidumbre, en este que ya no sabemos si es martes, si es jueves, y que uno no puede creer lo que está pasando? Que es un mecanismo de defensa, la negación, hace como que encubrir la confusión interna, ¿no? Entonces, mientras estoy yo tratando de entender mentalmente cómo es posible que esté pasando esto, lo que realmente estoy haciendo es negar la realidad, ¿no? Es no quererme dar cuenta que sí está pasando y por más evidencias que estemos teniendo, lo que intentamos es posponer el problema, ¿no? Con frecuencia hace que este se convierta en algo peor, porque efectivamente estoy con eso de que no, bueno, esto no puede estar pasando, no, bueno, sobre todo la tecnología nos hace ver como las cosas muy cercanas, pero curiosamente también hay un fenómeno de verlas muy distantes. Entonces, por más que tengamos noticias de Europa, por más que tengamos las noticias que tenemos de Estados Unidos, e inclusive nuestras mismas noticias, con toda la negación que tenemos y la poca credibilidad de medios que tenemos. Entonces es como, ay, será cierto, estará realmente pasando, no estarán exagerando, ¿no? Y sentir sí esta angustia y esta ansiedad, pero de una manera muy encubierta. Y como iniciamos con las charlas en donde sí se nos presentaba un desafío, pero bueno, acuérdate de todas las herramientas que tienes, no dejes tu clase de yoga, medita, haz tus respiraciones, trabaja tus pensamientos positivos. Entonces, como que
esto también de alguna forma nos hizo como escindir parte de la realidad que estábamos enfrentando porque no la queríamos aceptar. Y entonces en un principio pues todos empezamos muy lindos con una estrellita en la frente, seguramente haciendo actividades que no pensamos que fuera a alargarse tantísimo la situación, ¿no? Y que como yo les decía cuando hablamos de emociones, bueno, empezamos a ver estos picos que de repente se amanezco muy contenta y muy optimista y muy feliz y de repente doy unos bajones a donde estoy deprimida y luego hablamos, ¿se acuerdan del mal humor? Hablamos de que puedo estar muy irritable y entonces todo esto ya como que va aflorando un poco más, se va expresando un poco más claramente y entonces pasamos a la segunda etapa, que es la resistencia. Y esta es exactamente el momento en que ya no puedo seguir negando la realidad. Ya no puedo seguir haciendo ni sintiendo que no pasa nada, ¿no? Empiezo medio a comprender que sí está pasando algo y que el cambio es inminente. Y yo creo que el primer cambio, pues, es el sentir el confinamiento ya de una manera tan real, de ya vernos restringidos en nuestra libertad de tránsito, en el tener contacto con nuestros amigos, con la familia. Y entonces aparece como todas estas emociones negativas como la ira, el enojo, el fastidio, este aburrimiento y además una actitud derivada de estas emociones como muy defensiva porque el sustrato es el gran miedo a lo desconocido, ¿no? Todos empezamos a realmente verbalizar poco y era por eso que yo insistía tanto en las charlas, expresen lo que sienten, expresen sus emociones, porque cuando no se expresan, seguimos tratando de ocultar el miedo, la ansiedad, ¿no? La angustia. Y para las personas con las que estábamos confinadas o seguimos confinadas de alguna forma, es así como, pues a lo mejor el día que yo amanezco muy optimista, al otro le toca exactamente el día en que está deprimido. Y entonces, bueno, la dinámica se torna muy difícil, ¿no? Y bueno, esta resistencia es así como, pero ¿por qué me voy a quedar encerrada? ¿Y por qué tengo que usar el cubrebocas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y una resistencia de decir, es que me dijeron que el pico máximo era el 5 de marzo. No, el pico máximo va a ser el 15 de marzo. Y así nos trajeron, como ya saben, está uno en el aeropuerto con el avión demorado, salen en 15, salen en media, y todo para no darte un triste sándwich. Entonces, ya sale tu avión hasta el otro día, ¿no? Y entonces, así nos trajeron y creo que en cierta forma, pues así seguimos, ¿no? De que la curva, sube, baja, planicie, y bueno, ya no saben ni qué vocabulario, ¿no? Usar, pero pues seguimos en las mismas. Aquí lo único, ahora sí que lo único que sé es que no sé nada. Yo creo que así estamos la mayoría porque seguimos manejando un nivel de incertidumbre y este temor a lo desconocido es lo que genera todo este tipo de emociones, ¿no? Eh, incluso puede llegar a culparse a otras personas, ¿no? Y bueno, en este país sobra quien culpar, ya lo hemos visto, tenemos listas y listas, desde las más lejanas, que ni siquiera conocemos bien, hasta las más cercanas, le hace la propia gente que está confinada con nosotros, pues también le toca de repente su parte de, es que es por tu culpa, ¿no? Que yo estoy de malas, es que es por tu culpa, que yo me siento angustiada, es que es por tu culpa. Entonces, esto de la resistencia, pues es importante también reconocerlo. Después tenemos la tercera etapa que nos habla de la exploración, en donde la persona empieza a reconocer y aceptar que se necesita hacer un cambio, o sea, ya es inevitable el hecho de que tengamos que hacer cambios.
Ahora, en una situación concreta como la que vivimos, implicó muchísimos cambios, desde cómo distribuir el espacio en la casa, las tareas domésticas, el uso de una computadora, o sea, la hora en que uno se levanta, el diferente itinerario y el biorritmo de las personas con las que estamos confinados. Como les digo, hay unos que son alondras que se levantan al alba y otros que son búhos y su hora más energética es en la noche, empiezan ahí de las 11 de la noche, ¿no? Entonces, empezamos en esta exploración de ver realmente cómo podemos empezar a movernos tantito, porque sí ya el cambio es inminente y lo sabemos, ¿no? Sigue siendo una etapa de mucha incertidumbre y sobre todo porque es una etapa en la que empiezo a considerar posibles soluciones, ¿no? A ver, a ti te toca lavar los trastes, yo me encargo de lavar la ropa, oye, pero es que, porque además la cuestión territorial es sumamente importante. Por lo regular hay una o dos personas que estaban mucho más tiempo en el hogar que el resto de los confinados, ¿no? Y entonces, pues sí, están como floreros que no sabe uno de repente dónde ponerlos, porque nunca estaban, ¿no? Entonces, dentro de esta exploración, lo territorial, ¿no? Y lo hablábamos también cuando hicimos lo de emociones, que a veces uno necesita estos espacios, ¿no? Porque si no, la sobrepoblación dentro de un mismo territorio, así sea el departamento o la casa, genera en verdad que se exacerben mucho las emociones. Es pues necesario desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Quien no estaba para nada enterado de cómo se llevaba el hogar, bueno, pues como que se empieza a enterar, ¿no? En el mejor de los casos empieza a colaborar con las tareas domésticas. Y bueno, personas que están con home office, evidentemente también implicaron grandes cambios. Se han visto varios videos muy graciosos o muy cómicos o tragicómicos de que algunos confinados se les olvida que el otro está en home office o está tomando clases y de repente oye uno gritos de ya terminaste o ya salte de aquí o no. Y no estamos acostumbrados a estar todos en un mismo espacio haciendo diferentes actividades, ¿no? Sobre todo para los que están tomando clases o los que están trabajando, pues sí no es fácil ni para ellos ni para los que estamos al lado, que se nos hace, yo vivo con música desde que me levanto hasta que me duermo, casi, casi, pero con música y a volumen y de la que me gusta, y canto y bailo. Y entonces, bueno, pues si estás confinado con alguien que está, ¿no? El otro día, no, bueno, ni para qué platico, pero sí, yo acá en mi traje de baño muy feliz y en reunión de trabajo, el susodicho allá, ¿no? Entonces, no, pues cuando me di cuenta ya pasé de volada, ¿no? Pero, pues sí, son cosas que en esta etapa de exploración uno tiene que empezar a desarrollar nuevas habilidades y empezamos a enfocarnos en objetivos concretos, ¿no? Yo creo que esta etapa, repito, no es que se den una, dos, tres, o sea, yo creo que uno deja una, avanza la otra y de repente regresa y está jugando en estas 4 etapas todo el tiempo porque no acaba uno de encontrar la estabilidad total, ¿no? Uno está ensayando, ensaya error, ¿no? Ver qué te funciona, qué no te funciona, qué le funciona a todos los que están en el espacio. Y entonces empezamos a enfocarnos en objetivos concretos y darnos cuenta de que existen oportunidades para manejar el cambio, ¿no? De que existen posibilidades y alternativas que quizás no habíamos tenido la necesidad de explorar, ¿no? Yo no había tenido la necesidad de explorar,
pues en qué espacio puedo tener mi clase de yoga, dónde puedo realmente poner mi mat. Tenemos un compañero que por ahí hace su yoga con un perro que no lo deja hacer las posturas porque llega y lo mueve, ¿no? Y entonces, pues sí, es ensayo-error y es explorar qué alternativas tengo, ¿no? Y finalmente, tenemos lo que es el compromiso. En esta etapa de compromiso es donde yo ya acepto que tengo que hacer un cambio. Y es a donde ya estoy dispuesto a adoptar nuevas actitudes. Es bien importante porque mientras estamos con el ensayo-error y como que estamos jugando a que primero lo niego y luego entro a la resistencia y luego a lo mejor me regreso porque digo, ay, ¿será para tanto? ¿Será de veras que está la cosa tan terrible? Es una lucha constante, ¿no? Entre la negación, la resistencia, sobre todo para los que estamos tratando de tener el pensamiento positivo y aplicar todo lo que hemos visto en diferentes cursos que estamos tomando muchos de los compañeros, pues sí estamos como con un compromiso muy grande de no dejarnos influenciar tanto por todos los medios que en verdad nos invaden tanto y por estar como muy en el centro, ¿no? Como con mucha conciencia y muy fundamentados en lo que nos ha llevado, en mi caso, y Daniel también, toda una vida para estar con esta seguridad de afrontar las cosas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de compromisos, cuando uno ya acepta un cambio y adopta una nueva actitud, es ahí cuando ya realmente empezamos a cambiar a nivel cerebral nuestras programaciones y empezamos a flexibilizarnos para empezar a crear realmente ya un hábito que a base de repetición pueda llegar a ser automático. Automático no en términos críticos, peyorativos, sino de que ya no nos cueste tanto una nueva actitud. Con el aprendizaje que se ha ido adquiriendo, se empieza a crear y a experimentar una nueva realidad, en la que la persona entrará reforzada en un nuevo escenario, un nuevo proyecto, un nuevo concepto de sí misma. Yo creo que esto es en verdad ya como la culminación de todo el proceso. Repito, esto en términos de pandemia, yo creo que en verdad es el pasito tum tum. Doy uno para adelante, dos para atrás, porque estamos en una situación complicada. Seguimos con el bombardeo, con las estadísticas, con los números, con los semáforos. Y entonces, realmente la incertidumbre y yo diría como que también el juego macabro de que ahora sí, ahora no, ahora sí ya es rojo, no, ahora volvemos al naranja. Todo esto en verdad es muy, muy enloquecedor. Esto sí genera una gran inestabilidad emocional y sí tenemos que estar como muy alertas, ¿no? De cuando nos encontramos en negación, cuando nos encontramos con la resistencia y cuando estamos ya en una fase de exploración, viendo qué alternativas, qué posibilidades tenemos y ejercer un compromiso. Y yo creo que lo más complicado, y vuelvo a lo que dije antes, es que obviamente no todos los que estamos confinados vamos a estar y vamos a coincidir en las mismas etapas, ¿no? O sea, de entrada, sin ni siquiera trabajar la aceptación de que ya el cambio tiene que ser inminente y es sí o sí, cambiamos, o de plano, pues nos vamos a quedar muy atrás y probablemente en un estado emocional muy, muy terrible, porque lo que tenemos que hacer es avanzar, adaptarnos y avanzar. Y desde el principio, las personas que coincidimos en confinamiento, no traemos ni los mismos intereses,
ni los mismos gustos, ni las mismas necesidades, ni las mismas creencias, ¿no? Entonces, yo aquí sí creo que hay una palabra que es clave, que es el respeto al otro, ¿no? O el respeto a los otros. Porque efectivamente, si tomamos en cuenta que cada persona, cada integrante del confinamiento tiene un marco de referencia y de creencias X, efectivamente, si eso lo trasladamos a cualquiera de las 4 etapas de la adaptación al cambio, es muy probable que no lo sientan igual, que no lo puedan trabajar igual, que no lo puedan afrontar igual, ¿no? Y lo que sí les puedo decir es que cuesta muchísimo trabajo, o sea, no es fácil, no es fácil. Además es un compromiso de día con día con día y que es muy importante si ustedes ven el esfuerzo de alguna de las personas que estén con ustedes, pues hay que reconocérselo y hay que echarle porras. Y cuando vaya para atrás, pues tenerle paciencia, porque cuando no se nos tiene paciencia, nos desaniman mucho y entonces se nos quitan las ganas de seguir adelante. Entonces es muy importante. Oye, lo venías haciendo muy bien, mira, ya tú habías logrado esto, ya habías logrado lo otro, y entonces echarnos porras mutuamente y ayudarnos a seguir adelante, porque cuando uno supera estas 4 etapas, se llega efectivamente a la curva del cambio. Y en ese momento uno ya puede incorporar estos nuevos hábitos y ya tener nuevas rutinas de vida, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos espera a todos en un futuro, porque todavía yo creo que estamos muy, muy en el proceso de desconocimiento de qué es lo que va a realmente ser una normalidad ya per se, ¿no? No sabemos si ya va a ser esto, no sabemos si vaya a haber condiciones un poco más favorables, ¿no? No sabemos a qué normalidad vamos a regresar. Lo que sí sabemos es que el cambio es inminente y que no nos podemos quedar atrás, que son desafíos muy grandes, pero ojo, hagan la tarea y la tarea es entender que esta es una oportunidad para revisar nuestras ideas, nuestras creencias y nuestra escala de valores. Yo creo que eso es importantísimo de las otras charlas que ha apoyado Daniel y que también las ha dado él mismo en temas de soltar y en términos de analizar cuáles son tus creencias limitantes, que nos lo repite mucho en clase. Yo creo que estar muy conscientes que esta oportunidad, en términos de tiempo, que ahora casi todos tenemos mucho tiempo, dedicarlo un ratito a eso, ¿no? A ver cuáles son nuestras ideas, qué paradigmas ya no van a poder seguirse sosteniendo, qué paradigmas en verdad son totalmente obsoletos, de nuestras creencias, ¿no? Cuáles nos estamos dando cuenta que se están cayendo a pedazos, como las necesidades ficticias que nos crean o nos creamos, ¿no? Hemos visto con qué poquito podemos vivir, ¿no? Hemos visto que no se nos cayó el pelo porque cerraran los centros comerciales, porque cerraran los cines, porque cerraran los restaurantes. Entonces, yo creo que en términos ecológicos, en términos consumistas, en términos también de estas cosas prácticas, en términos de creencias prácticas, nos podemos dar oportunidad de revisarlas y ver que realmente hay muchas cosas que no necesitamos. Y cuando paso a hablar de la escala de valores, hablamos ya en otras charlas de ese espacio sagrado nuestro, a donde nadie entra, a donde si yo me tomo el tiempo, la tranquilidad, la quietud y el silencio de entrar, estoy home alone, totalmente solita, y es ahí donde realmente yo puedo empezar a hacer
un reconocimiento y honrar lo que realmente sea importante para mí como valor, ¿no? Y revisarlo y darme cuenta qué es lo que hoy por hoy realmente añoro, lo que realmente reconozco como una necesidad. Y a lo mejor es una mirada, una sonrisa, un abrazo, es pasar más tiempo con mis seres queridos, mis amigas, ¿no? Cosas a las que realmente toman el verdadero significado y la verdadera importancia y la verdadera, el verdadero valor, ¿no? De lo que representan en mi vida. Y yo creo que esta es la oportunidad que se nos sigue brindando, ¿no? Crecer, evolucionar, aprovechar los cambios porque son inevitables, porque surgen, porque ya no podemos ignorarlos, porque ya no podemos evitarlos y porque el que querer que nada cambie solo nos trae un enorme sufrimiento, ¿no? Seth Godin dice que el miedo al cambio está instalado, es un biólogo, en muchos organismos porque el cambio es el primer signo de riesgo. Cualquier cambio, inmediatamente, como les dije, a nivel cerebral, y esto la neurociencia lo ha visto ahora más que nunca, implica un riesgo, implica movernos, como ahora se usa, de nuestra zona de confort, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues no nos gusta, ¿no? Por eso es que el cambio asusta y por eso es que el cerebro inmediatamente prende un foco rojo y se pone como en el canal de peligro ante la incertidumbre, ¿no? En terapia tenemos, bueno, entre los terapeutas decimos es que la gente viene queriendo arreglar sus cosas y te dice es que yo quiero cambiar, pero a la hora que exploramos, en realidad lo que te piden, quiero que mi vida cambie sin que cambie yo. Quiero, pero no quiero, ¿no? O sea, quiero cambiar lo externo, pero no quiero cambiar lo interno. Y eso pues es verdaderamente imposible. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos en el afuera es lo que traemos adentro, ¿no? Entonces, como es adentro es afuera, si yo no arreglo y acomodo a nivel interno, voy a seguir proyectando en el afuera exactamente las mismas cosas y voy a reproducir más de lo mismo, ¿no? El cambio tendríamos que haber aprendido desde siempre a verlo como algo natural en nuestra vida, porque si fuéramos más atentos a lo que nos rodea, nos daríamos cuenta de que efectivamente todo cambia, nada permanece, pero la mente ahí nos juega un truco medio terrible porque hacemos de las cosas sólidas, cuando ya vimos desde las dos charlas anteriores, que son totalmente líquidas. Vamos a una imagen, por favor, Dani. Esto se me hizo maravilloso y esta es una aportación del niño Eduardo que me está escuchando y le mando un beso enorme y muero de ganas por verlo y disfrutarlo. Quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta mejor al cambio. Y en verdad, hoy hay un tema que maneja mucho la neuroplasticidad, que forma parte de lo que estudia la neurociencia, que es la gestión del cambio. Y la ciencia afirma que hay 9 tipos diferentes de inteligencia. Entonces, dependiendo de en cuál o cuáles estén mezcladas, porque tenemos una predominante, pero es una mezcla, es como yo puedo afrontar el cambio. Entonces, por eso es que cada persona lo afronta de una manera distinta. Y ellos te dicen,
Se aprende por interés, se aprende por necesidad o por inspiración. Y en este proceso de aprendizaje, que se puede dar a cualquier edad, ojo, porque a nosotros, yo vengo de una generación en donde nos habían dicho, y un día vamos a hablar de los mitos de la vejez, ¿no? Que ya, no, bueno, y ahora peor, porque ya pasamos a ser vulnerables, que me suena desechable, pero bueno, pues no, se van a tener que aguantar un rato porque tenemos pila para rato todos. Además, somos de mucha mejor madera que los que yo veo actualmente, sin ofender a nadie. Pero realmente, a cualquier edad, hoy por hoy se sabe que a cualquier edad se pueden aprender cosas nuevas. Se sabe que a nivel cerebral, mientras uno siga haciendo las mismas actividades, hay otras zonas neuronales que se van apagando, que entran como en un estado de coma, pero que son perfectamente rescatables si nosotros empezamos a moverlas. ¿Cómo empezamos a moverlas? Generando nuevas actividades, ¿no? Esto ya también lo hemos hablado, en el sentido de que no me voy a hacer concertista de piano o de guitarra, o no voy a ser María Callas si me meto a cantar, o no voy a hacer como Toño Magaña las respiraciones que le duran 1 hora y sus carcajadas 2, pero en el proceso de aprender, ¿no? Así no lleguemos a diplomarnos, nosotros es lo que estamos haciendo, sacar del coma a esas neuronas, hacer unas conexiones neuronales nuevas, y hoy la ciencia nos dice algo muy importante. Cuando yo empiezo a aprender algo, cuando yo inicio a aprender algo, y por eso el cambio es bueno, hay una mayor irrigación sanguíneo en el cerebro. ¿Y qué genera? Esto genera más claridad y más creatividad. Y entonces lo que se activa es esta capacidad neuroplástica en donde se da mayor conectividad entre las neuronas, y sobre todo en los adultos, y está demostrado, y estoy hablando de personas de 80 a 90, se pueden generar nuevas neuronas, es decir, se pueden volver a rescatar las capacidades neuronales, y empiezan a hacerse conexiones después de 21 días. O sea, esto sí me llamó muchísimo la atención. Después de 21 días de estar iniciando el italiano, el francés, el tai chi, la guitarra, la cocina, lo que escojan, de veras lo que escojan, empiezan ustedes a despertar del coma estas zonas que han tenido dormidas durante tanto tiempo, ¿no? Y esto pues es una maravilla. Cuando elegimos aprender algo nuevo, además ya sabemos que se produce la dopamina, y que esto nos permite, en verdad, tener este ánimo y esta curiosidad y este gozo de aprender. Y cuando hablamos de cambio, estamos hablando precisamente de aprender nuevas formas. Y hoy por hoy, pues hay que aprender las nuevas formas de vivir, pero ojo, insisto, de vivir, no de sobrevivir, ni de ser, ni de quedarnos ahí como brócolis plantados, sino de vivir. O sea, tenemos que seguir viviendo. La vida no se puede posponer, con todos los cuidados, con todos los protocolos, con todo lo que quieran, pero tenemos que seguir viviendo, tenemos que aprender a seguir viviendo de acuerdo a lo que la vida pues nos está poniendo como desafío, ¿no? El ser humano está dotado para aprender, pero ¿cómo ven que el proceso se entorpece? Porque nos han enseñado a codificar 2 palabritas terribles. ¿Se acuerdan que cuando vimos al niño, decíamos que teníamos 25,000 horas de grabaciones de nuestros padres y primeros educadores?
y que por lo regular pues no eran de lo más óptimo. No aprendes, eres burro, qué lento, ¿no? Bueno, estas dos palabritas que entorpecen el proceso de aprendizaje son error y equivocación. Cuando nosotros codificamos alguna de nuestras conductas, alguno de nuestros intentos de error o de equivocación, entorpecemos por completo el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque ahorita me acordé, en verdad, de un anuncio de televisión y no es el único, ¿eh? Hay varios. Y si van a ver tele, ubiquen los anuncios de televisión, los mensajes ya ni siquiera subliminales, casi, casi explícitos, ¿no? Pero el señor se para a lavar trastes y empieza a romper platos y llega la esposa, lo quita de lavadero y entonces ella empieza a lavar platos, ¿no? Y entonces el mensaje automáticamente es, ni lo intentes porque para esto no sirves. Y eso nos hicieron de niños con muchísimas cosas. A mí me lo hicieron con los números las monjas. No, mi niña, tú para las matemáticas verdaderamente no naciste. Y a la fecha, bueno, a la fecha he mejorado, pero sí me llegaron a convencer de que lo mío no eran los números. Entonces, hay que evitar, sobre todo los que tienen hijos jóvenes, los que tienen nietos, los que tienen chiquitos a su alrededor, de no codificar estas dos palabras, ni el error ni la equivocación. Y sí hacer mucho hincapié en el intento. Es que lo estás intentando, oye, es que estás aprendiendo. Y eso ya, transmitir el valor de lo que es intentar, ¿no? Porque todo lo que es labor doméstica en los anuncios, al hombre se le tacha de qué buena parte, ¿verdad? De inútil, de torpe, para que siga sentado viendo el fútbol y la mujer siga lavando platos, ¿no? Y ni con ninguna marca de detergente tampoco le sale ponerle una lavadora, ¿verdad? Entonces, aguas, porque todo este hábito que nos hicieron de calificar de error y de equivocación genera culpa. Y no nada más culpa, genera inhibición, ¿no? Y bueno, en muchos casos, pues también la comodidad. No, a él ni se lo encargues porque pues él no puede, ¿no? A él ni se te ocurra pedírselo porque pues, es relento. No, hombre, lo va a romper, no, hombre, lo va a perder. ¿Y qué hacemos? Discapacitar a la gente, generarle culpa, inhibir que lo intente y quitarles esta voluntad de exploración y de empezar a hacer cambios o de aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, es bien importante echarle porras a las personas que están iniciando algo, que están intentando hacer los cambios, porque al hacerlo, estamos ayudando a que genere estos neuropépticos que los va a hacer sentirse capaces, que les va a dar una sensación de fuerza, de poder hacer lo que realmente ellos estén tratando de hacer. Desde la neurociencia, cuando tocan el tema del cambio, hablan precisamente de qué creencia tienes tú en la cabeza sobre tu propia capacidad. ¿Qué te dices a ti cuando intentas algo nuevo? ¿Qué te dices a ti mismo cuando intentas un cambio? ¿Puedes o no puedes? Porque cualquiera de las dos, tu inconsciente le va a dar la razón. Si tú crees que puedes, vas a poder. Si tú crees que no puedes, pues ¿qué crees? No vas a poder. Entonces, esto es lo que nos dice la ciencia en términos de romper el mito de que nosotros usamos solamente un porcentaje muy bajo ¿se acuerdan de esto, no? Porque esto era muy sabido y era lo que se manejaba
en la ciencia. Es que usamos un porcentaje bien pinchurriento del cerebro, ¿no? Nada más Einstein llegó al 7 o llegó al 5, ya no me acuerdo, pero nosotros éramos 00 como unidades médicas, ¿no? El 0001, y todo lo demás, pues era para Einstein y compañeros, ¿no? Hoy por hoy sabemos, y lo dice la neurociencia, que el cerebro se usa por los sectores que nosotros activemos, que es parte de lo que dije hace rato, ¿no? Entre más nosotros hagamos cosas diferentes, hacemos que estos diferentes sectores, y que es lo que conjuntan los dos hemisferios, ¿no? Porque no nada más es el derecho o el izquierdo, y eso de que no, pues él nada más tiene desarrolladas las habilidades de este lado y del otro lado está reprobado. A ver, no es así. Hoy sabemos que nosotros podemos ir encendiendo estos sectores de manera muy integral y en verdad despertar a aquellos que tenemos en ese estado de coma al que hacía yo referencia antes, ¿no? El cerebro no tiene la capacidad de diferenciar entre la realidad y la fantasía. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú te mandas? Repito, ¿crees en ti o no crees en ti? ¿Crees que puedes avanzar, mejorar, aprender? Pues es así, basta que tú lo creas y que no salgas pues con las cantaletas en las que nos hemos escudado, y entre más años tenemos, pues yo creo que más usamos, ¿no? De que no, ya a mi edad ya no me pongas a mí a teclearle, no, a mi edad ya no me cambies el celular. O sea, puras barreras mentales que lo que hace son estancarnos, ¿no? Estancarnos y crearnos límites a todo este tipo de cambios, desde lo tecnológico hasta todo lo demás, ¿no? Y tenemos cantidad de sabiduría popular en ese sentido, de que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Y varios, ¿no? Son grandes mitos con los que crecimos y que hoy por hoy sabemos que no es así. Las neuronas y sus conexiones conforman tu cerebro, tus pensamientos y tus emociones, conforman tu mente. Y los budistas desde hace 5,000 años y la ciencia occidental desde hace 35 sustentan que tus pensamientos cambian tu cerebro y cambian hasta tu DNA, tu genoma. Lo cambian en base a los químicos y a los impulsos electromagnéticos de tus pensamientos. Entonces, ¿en qué piensas todo el día? ¿En qué nos llevó el demonio? ¿En que ya el país se lo llevó la Madre Teresa de Calcuta mejor vida? O sea, ¿en qué piensas todo el día? ¿No? Y eso es muy importante porque lo que pensamos nos va a generar la emoción. O sea, si nosotros pensamos que esto ya valió, pues evidentemente la emoción va a ser un abanico de frustración, de impotencia, de angustia, de ansiedad, a lo mejor de mucho enojo, a lo mejor de mucha depresión. Entonces, por eso insiste Dani y yo también en que hay que ser verdaderos acechadores de nuestra mente, ¿no? Estar hackeando los pensamientos y estar reconduciéndolos o estar reprogramando los pensamientos, ¿no? Y esta es parte del cambio, porque si yo me resisto y sigo en negación, en lugar de entrar ya a estas fases de explorar alternativas, posibilidades, y después de hacer un compromiso, ¿no? Hacer un compromiso. Y no hay compromiso pequeño, ¿eh? Todos los compromisos son importantes y todos van a permitirme tener una mejor calidad de vida, porque finalmente de eso se trata. Si yo quiero en verdad tener una mejor calidad de vida, a pesar de lo que yo vea en el afuera, a pesar de lo que dicen los periódicos y los noticieros,
Hay cosas que nada más dependen exclusivamente de mí, de mis creencias, de los pensamientos que yo quiera cultivar y a lo que yo le quiera dar poder, ¿no? Entonces, importantísimo no cederle el poder a la afuera, ¿no? Y mucho menos a personas que están, yo creo que muchas peor que nosotras, que nosotros también, que supuestamente saben de lo que están hablando y la verdad no tienen ni la menor idea, ni la menor idea, ¿no? Pues sí, pero es que, pues, ¿cómo les explico? Entonces, como pues ya no hay que estudiar, ¿verdad? Ya todo se da como por obra del Espíritu Santo. Entonces, yo les diría que la clave de muchas cosas es creer y creer desde el punto de vista que ya nosotros sabemos, que es autoestima, ¿no? Creer en mí, revisar mis fortalezas, a veces se nos olvidan y conecto con el de reconocer mis pequeñas victorias, porque de esa manera voy a tener la fuerza de tener la experiencia de que he podido hacer muchas cosas, ¿no? Y yo les decía, volteen hacia atrás en retrospectiva, vean dónde están parados actualmente y vean que sí hemos podido trascender cantidad de cosas. Esta es una más. Sí hay que hacer cambios importantes, sí hay que ponerse las pilas, sí hay que atrevernos a pensar diferente, a hacer cosas diferentes. Y uno puede elegir a cada momento cambiar. Eso, yo creo que esa conciencia es muy importante. A cada momento yo puedo elegir, ok, yo venía haciendo esto desde hacía un año, 5, 15, 20, 60. No más, eso ya no me funciona, eso ya no me es útil, eso ya no me hace sentir bien, pero hay que darnos cuenta porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Venimos haciendo las cosas por automático y no nos damos cuenta que hay cosas que ya desde hace mucho tiempo que no me he tomado la molestia de renovar, ¿no? Y que ya nada más hacen bulto, ya sea en el afuera o en el adentro, y que me las tengo que sacudir porque entonces no estoy ligero para iniciar los cambios que hoy por hoy necesitamos, ¿no? Hay 3 importantes ingredientes y yo creo que con esto cierro, que es, lo ha tratado mucho este grupo que habla de la gestión del cambio desde la neuroplasticidad y es la pasión, el propósito y el juego. Y entonces ellos dicen, pregúntate por qué te apasiona lo que te apasiona. Y yo creo que hoy por hoy, vuelvo a decir, la bondad de la pandemia es tener el tiempo, porque vivíamos en unos torbellinos, cada quien en el suyo, cada quien se lo fabricó, pero vivíamos en torbellinos que no nos daban ese tiempo de poder preguntarme por qué me apasiona lo que me apasiona. Y eso es lo que te tiene que ayudar a elegir de qué cosas tienes que ponerte muy abusado para cambiar en tu vida. Porque tal vez muchas las dejamos a un lado, tal vez muchas las dejamos atrás. Y preguntarnos eso, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona? Y regresar a eso que te apasiona y preguntarte por qué te apasionaba, ¿no? Y de ahí sacar tu exploración. Como también el propósito, porque hay cosas, hay banderas, hay estandartes que tomamos en alguna etapa de nuestra vida y las tenemos en alto, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que pues sí, eso era lo que yo sentía a los 20 o era lo que yo quería a los 40 o era lo que yo aspiraba o deseaba o me apasionaba a los 50. ¿Y qué crees? No me he dado cuenta que hoy por hoy ya es algo que no me inspira tanto, que no me apasiona tanto y que ya hoy por hoy dejó de ser mi propósito. Y en verdad,
parece tonto, pero en verdad no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Y entonces traemos cargando una serie de cosas que no necesitamos y que no nos permiten ejercer un cambio, porque nos tienen los apegos a lo que he estado aferrado, a lo que sigo sin cuestionar, ¿no? Y es lo que no me permite cambiar. Entonces, el juego, y ya lo hablamos con lo de los niños, es una maravilla y es algo que no hay que perder como adultos. Hay que seguir jugando. Y mucho de los cambios en la fase de exploración es jugar. ¿Por qué no juegas a empezar a hacer tus reuniones de Zoom con los cuates, ¿no? Como mi amiga Magis de Acapulco, que de repente se junta con disfraces y de repente era con peinados locos y de repente eran con maquillaje y de repente así, ¿no? Y entonces, bueno, a ponernos creativos, pero hay que atrevernos porque yo conozco a mucha gente que no está dispuesta ni siquiera a estar loco, que es una maravilla, ¿no? Entonces es de mis amigas locas que quiero mucho, tengo varias. Pero jugar, atrevernos a jugar, atrevernos en terapia hay una técnica que es actuar como si. Entonces, actúa como si te conviniera, actúa como si te gustara, actúa como si. ¿Me explico? Y entonces es el otro dicho que tienen los gringos, que es fake it until you make it. Y es en ese sentido, o sea, fíngelo hasta que logres asimilarlo y hacerlo una realidad. Y volvemos a la sugerencia de antes. ¿Cuál es la clave? Que creas, ¿no? Que creas. Entonces, si tú empiezas a fingirlo, pero acabas haciéndolo tuyo y te lo crees, va a acabar siendo parte de ti. Y entonces a eso nos referimos con el juego, en este tema del cambio. Hay que jugar a, pues no sé, a lo mejor salir con mi tapabocas, salir con mi careta, salir con mis guantes de plástico, salir con, o sea, con mi traje de astronauta, con lo que quieran, hacer mis reuniones de Zoom, empezar a buscar estas alternativas y estas posibilidades que me permitan realmente acercarme al cambio que hoy es sí o sí, es renovarme o quedarme en verdad muy atrás, ¿no? Y muy atrás mal, deprimida, enojada, ansiosa, ¿no? Angustiada. Y bueno, pues recordar a este grandísimo clásico en donde no hay nada permanente excepto el cambio. Entonces, pues sí es el ultimátum. O cambiamos o ni pregunten qué nos va a pasar, porque ahora sí que ya no ya no podemos ir hacia atrás. Ya creo que nos quedó como muy evidente que ya en esto no hay marcha atrás, ¿no? Totalmente. Tenemos que construirnos una nueva realidad. Pues muchísimas gracias por escucharme con todo cariño. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a ver, Luzma, aquí hay algo escrito en el chat. Quiero preguntar cuál es la diferencia de error y equivocación. Muchas gracias y un abrazo. Ah, mi queridísima Vero. Sí. Claro. Vero. A ver, sí, en teoría de aprendizaje hay una diferencia. Cuando tú cuando tú cometes un error, por lo regular, no tiene un peso tan grande, un impacto tan fuerte emocionalmente como una equivocación, porque el error te da como un margen a corregir. Tenemos muy hecho ya en un esquema mental el hecho de ensayo-error. Entonces, como que se vale ese juego. Sí pude haber cometido el error, pero puedo rectificar. A ver, fíjate bien. Cuando yo te digo te equivocaste, es como
ya un dictamen de que lo que hiciste, lo hiciste mal. Y entonces como que te cierro toda oportunidad de rectificación, ¿no? Habrá gente que lo maneje como sinónimo y sí, sí puede ser manejado como sinónimo, pero en términos de digamos, educativos, en términos de proceso de aprendizaje, sí hay una diferencia, ¿no? Tú puedes tomar la plana de un chiquito y decirle, mira, este es tu error, ¿no? Y a ver, la A es así, y a ver, hazla acá, porque este fue tu error, hazla aquí correctamente. Pero si tú le tachas y le dices, estás equivocado, ahí ya estás generando culpa y generando una gran inhibición para un progreso, ¿no? Entonces, ese sería desde esta parte como la diferenciación. Sí, dice Vero que muchas gracias. Que nos quiere. También nosotros Ay, a ti, Vero. sí. De verdad que sí. Y hace rato mencionó algo, Luzma, que me hizo recordar la sesión que tuvimos tú y yo. Algo que mencionaste, que después lo platicamos. Sí. Lo único permanente es el cambio, por supuesto. Hay que aceptar en el escalón que estás, solo así se logra el cambio. Por supuesto, esto tiene que ver con la negación. Sí, No sí, sí, sí. aceptar dónde estás, Sí. pues estás negando. Alejandro, yo ayer estaba preguntando por ti, Alejandro Brambila. Sí. Estaba porque nunca te he visto aquí en clase de yoga, ya me explicó Dani. Saludos, ¿eh? Sí, precisamente Alex también ha estudiado en donde te mencioné hace Pues ratito. voy a ir a Entonces, echarme vamos una a, visitada a ese centro porque me interesa también. sí. Y dice Leti, es como las etapas de un duelo porque estamos en una gran pérdida. Me imagino que se refiere a toda esta situación del confinamiento. Sí, 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 sí. A ver, evidentemente son muy parecidas a las etapas de un duelo. En tanatología, bueno, son 9 etapas, aquí estamos hablando de 4, pero efectivamente son etapas que también forman parte del duelo, porque efectivamente hay muchas pérdidas, ¿no? Yo aquí creo que en lo personal, yo creo que las pérdidas que podemos estar teniendo a nivel de hábitos y de creencias obsoletas y de apegos son muy positivas. Realmente pienso que el parteaguas que nos están dando oportunidad de vivir y de soltar estas creencias obsoletas, limitantes y estos apegos que ya no nos están funcionando y que casi casi nos están retorciendo el pescuezo y diciéndonos o cambias o ahí te ves, tienen que tener este impulso positivo. Es el enfoque que yo quiero tener, que yo creo que es el mensaje que se nos está enviando, que yo creo que es la expectativa que nosotros tenemos que sentir, la demanda que se nos está haciendo, ¿no? De ya como las serpientes o las mariposas o el gusanito o el animalito que quieran, quitarnos esta piel, salir de este capullo, ¿no? Y volar hacia mejores formas, hacia creencias menos limitantes, hacia tener una mayor libertad emocional y no seguir encadenados, ¿no? A todas estas cosas que ya tenemos que dejar atrás. Definitivamente yo creo que para eso nos mandaron este trancazo, ¿no? Sí, Luzma. En ese caso yo creo que cambio no es sinónimo de pérdida. Pérdida Sí, es en la medida en la que nos aferramos claro, y no queremos soltar. claro. En la medida en que negamos en lugar de aceptar. En la medida en que nos limitamos en lugar de fluir. Sí. Si pasan esas situaciones, entonces realmente va a haber una gran pérdida, pero el cambio no tiene por qué ser pérdida. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sucede es que hay ámbitos, y bueno, dentro de la misma terapia, dentro de la tanatología, hay muchas cosas
que sí, si quieres de una filosofía diferente a la que manejamos tú y yo, que sí se manejan como pérdidas. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una cuestión de enfoque, es una cuestión de cómo lo intuyes, de cómo lo quieres tú percibir en tu vida, ¿no? Y yo creo que efectivamente toda pérdida precisamente es un cambio disfrazado o mal etiquetado, que lo que te está pidiendo es que renuncies a una forma antigua y fluyas hacia una nueva forma. Hablando de las últimas dos pláticas, es dejarlo sólido, ¿no? Y verlo en términos líquidos, ¿no? Y fluir, aprender a fluir y aprender a seguir la corriente, que es lo que yo ahorita digo, pues si esto va a ser la normalidad o es como el inicio o es una probadita de la nueva normalidad, bueno, no importa cómo le llamemos, pero pues tenemos que empezar a meter el piecito a esa agua para poder animarnos a nadar el río y seguir yéndonos rico, deslizándonos antes de que nos agarre esos de los raftings, ¿no? De los rápidos y que nos dé el revolcón porque no estemos dispuestos a bracear o de perrito o de rana o como delfín o como cada quien pueda. Pero sí tenemos que entrarle a las aguas turbulentas, no sabemos qué va a pasar. Eso es lo único claro. Lo que sí es que estoy de acuerdo contigo, es dejar atrás, y si a eso nos referimos como pérdida, que es muy común, pues sí son pérdidas, pero pérdidas que son para dar entrada, para dar pie, siempre a algo mejor, siempre y cuando hagamos la tarea, ¿eh? Siempre y cuando hagamos la chamba. Y para eso hay que estar en conciencia. Sí, totalmente. Y retomando lo que dijiste hace un momento de la importancia de hacer cosas diferentes para ¿Sí? esa neuroplasticidad, me gustaría agregar, desde que lo mencionaste, lo pensé. ¿Recuerdas que en las clases de yoga muy seguido hablo de eso y de lo importante que es con pequeños logros, como lo has mencionado en tus pláticas? Sí. Porque tal vez si pensamos en hacer grandes cambios, nos cuesta trabajo por esa resistencia al cambio que tenemos, por el miedo al cambio. Pero, por ejemplo, empecemos por, yo me lavo los dientes por lo menos 3 veces al día, pero siempre lo hago con la mano derecha. ¿Por qué no retarme a hacer un cambio en lo que siempre hago? Tal vez no hago algo diferente, pero sí hacerlo de una manera diferente. Tal vez lo puedo intentar hacer con la mano izquierda. O recuerdas aquí en las clases de yoga que salimos a caminar al pasto descalzos para conectar con la madre tierra y que les decía, bueno, ahora vamos a caminar pero con los ojos cerrados. Sí, o hacia atrás. Ajá, y ya claro, cuando habían superado los ojos cerrados porque les tomó muchísimo soltar esa resistencia al cambio, el miedo, entonces les dije, ok, ya se acostumbraron a caminar con los ojos cerrados en el pasto, ahora vamos a caminar con ojos cerrados y de espaldas. Sí. Porque es importantísimo de verdad hacer las cosas de forma diferente. Tal vez no siempre nos animamos de entrada a hacer algo totalmente diferente. Podemos hacer lo mismo, pero en una forma diferente. Claro. Y en verdad, lo que pasa es que muchas veces no sabemos o no queremos o no nos acordamos, pero hay cantidad de cosas muy sencillas que de veras, en serio, la gimnasia cerebral es impresionante. Sí. Lávense los dientes con la mano opuesta a la que usen. Cambien sus cajones, donde meten los chones, pongan otra cosa, donde meten los bras, pongan otra cosa, donde pongan los pantalones, cuelguen las playeras. Cambien las cosas de lugar, porque es impresionante cómo pasan los años y los sartenes siguen siendo en el mismo lugar, los cubiertos siguen en el mismo lugar. En verdad, es impresionante. Y este juego de si empiezan son los típicos ejercicios que te dan desde la neuroplasticidad. Yo les decía que estaba empezando a aprender a escribir con la mano izquierda, porque soy diestra. Entonces, empiecen a dibujar, empiecen a la caligrafía y escribir su nombre con la mano izquierda.
Si se bañan, empezando por el shampoo, que casi siempre es lo que hacemos, báñense de abajo hacia arriba. Si traen reloj todavía, que ya mucha gente no usa, cámbienselo de mano, ¿no? O sea, empiecen a comer con la mano izquierda si son diestros. Hay cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, ahí sí tengo fijación, a menos de que, pero duermo en el mismo lado siempre, que también te dicen, cámbiate del lado de donde duermes, ¿no? Y cambia tus muebles. O sea, cambia tus muebles de lugar, como se te antoje, aunque los veas raros, ¿no? Pero mueve tu sala, mueve tu comedor, no sé, ni siquiera es una cuestión de invertir económicamente, es nada más dar movimiento, y que abras un cajón. Aquí estaban mis calzones, no, ya me acordé, ya los pasé al cuarto. No, aquí estaban mis faldas, no, ya están acá, no. Entonces, darle este movimiento, porque es eso, despertar a toda la bola de neuronas que tenemos en estado de coma, porque siempre hacemos lo mismo de la misma manera. Entonces, pues esa es la invitación. Dice Vero, Luzma y Dani, muchas gracias por esta bella charla. Es hermoso, me ayudó muchísimo. Bendiciones por siempre. Una disculpa, se tiene que retirar. Claro que sí, Vero. Vero, gracias a ti por escucharnos, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Sí, la verdad es muy importante. Empezar pues a acostumbrarnos a activar nuestras neuronas, a acostumbrarnos a nuestro cuerpo a hacer las cosas de forma diferente. Así es, hacer este ejercicio de gimnasia cerebral para no aquilosarlos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que este es un espacio que hacemos con mucho cariño y nos vemos dentro de 8 días. Aquí nos vemos. Y traía yo el tema y ya se me olvidó. Ya se me olvidó el tema. A ver, Jesús, ¿te acuerdas? A ver, permito que... Es que de repente le consulto. No me deja. De repente le consulto. Jesús, ya puedes activar tu micrófono. Ya. Creo que no. Lo tienes apagado. Ya. Pues no me acuerdo. Pero no te escucho. No te escuchamos. O en el chat, Jesús. Yo creo que le comenté a él. Igual para ti, Rosa, hasta Gales. Todo mi amor sí. Y un abrazo. Besos. Sabes que te quiero muchísimo. Don Jesús, ¿ya puede activar su micrófono? No. Está activo, pero no se escucha. No se escucha. Renaceremos. Claro, es ese. Gracias, mi amor. Sí, es que estaba yo tratando de darle título a la próxima charla y es esa, claro, vi tantos que no me acordaba, pero sí, él me ayudó. Renaceremos es el título de la próxima charla. Gracias. Y además es un título muy actual porque si recuerdas en el macro retiro. Sí, por eso, claro. Renacer. Así es. Por supuesto. Así es. Entonces, pues sí, la próxima plática será Renaceremos y pues vamos con todos, ¿eh? Ahora sí que reloaded, porque sí tenemos que echarle muchísimas ganas y estar súper fortalecidos y con el estado de ánimo muy en alto para lo que sea que se venga, atorarle con mucha fuerza, mucha fortaleza, mucho amor. Mucho ánimo. Y como comentó ahorita en el chat Rosa, es cierto, realmente todo este proceso que estamos viviendo es parte de ese renacimiento que estamos teniendo. Así es, así es. Saludos, cuñada, muchos besos. Muchas gracias a todos. Bonita tarde. Gracias igualmente, me encantó la plática. Qué bueno.
Muchas gracias. Ahora sí lo grabamos, así que